Y esa es la clara diferencia entre tener un abogado, presidente de facto para aquella época, también en el año 23, jugando a ser ministro de Economía, o sea, jugando con el futuro de todos nosotros en donde más nos duele, que es en el bolsillo, y un economista haciendo las cosas que un economista tiene que hacer porque entiende totalmente del tema. A esta altura del año, en noviembre del 2024, la reactivación económica ya es una realidad. Y no solo eso, de a poco estamos recuperando todo lo que el kirchnerismo nos hizo destruir con el impuesto inflacionario, es decir, nuestros sueldos. Así que en este video vamos a estar repasando cómo era la Argentina del 2023 con Sergio Massa y cómo cambiaron las cosas exactamente un año después, para que podamos entender al menos un poquito de lo que nos salvamos realmente. Por cosas como la que vamos a ver ahora tenemos que agradecer nuestro voto día a día. Para noviembre del 2023, cuando gobernaba Sergio Tomás de la Rica de facto, recordemos que para esa altura él ya tenía honores de presidente y Alberto Fernández había desaparecido completamente de la escena, los datos de inflación del INDEC eran contundentes. Teníamos un 12,8% de inflación anual y en donde más nos golpeaba era en el bolsillo porque la inflación en alimentos era del 15,7%. Y esto recordemos que mes a mes iba escalando, año a año también iba escalando, iba subiendo. Hace 11 meses la Argentina estaba inmersa en el caos, no había materiales, las góndolas estaban completamente vacías. La economía realmente no tenía precios porque caminabas a un lado y era un precio, caminabas al otro, era otro, caminabas a otro, era otro totalmente distinto. Reinaba la incertidumbre y reinaba la desesperanza, a tal punto de que estábamos pensando de que si ganaba Sergio Massa mucho íbamos a tener como camino final Ezeiza. Parece que muchas personas se olvidaron que durante todo el año 2023, para poder tener capacidad de ahorro, debíamos recurrir a ir a hipermayoristas o a mayoristas para estoquearnos en alimentos unos cuantos meses, porque si íbamos a un supermercado o a un mercado de barrio, el precio un día era un precio, por así decirlo, valga la redundancia, y al otro día hubiera aumentado el doble. Realmente el que no la ve y el que no la entiende se olvidó de todas estas cosas, parece, ¿no? Acá arriba de mi cabeza presten mucha atención porque esto también pasaba hace un año atrás. El dólar blue estaba a 1045 pesos. El dólar oficial estaba a 372 pesos con 50. Estaba totalmente planchado, estaba totalmente congelado y después teníamos inflación del 12,8%, en alimentos del 15,7% como lo hablamos, en indumentaria del 10%, equipamientos, cosas para el hogar un 12%. Entonces, ¿cómo puede ser que hace un año estábamos festejando un dólar oficial totalmente planchado, inaccesible, y el dólar blue estaba al más de 1000 pesos? Por lo tanto, la brecha cambiaria el año pasado era de mucho más del 200%, estábamos hablando de que llegamos casi al 300% y hoy eso cambió rotundamente. Ni hablar del riesgo país que estaba en 2700 puntos gracias a Sergio Tomás de la Rica, mismo 2700 puntos que por ejemplo tiene Ucrania hoy en día que está en plena guerra. Si te está gustando el video te invito a dejarle un like, a suscribirte y a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias. Ahora vamos a los datos de Javier Milei. Dejemos de hablar del pasado, hablemos del presente y vamos a hacer una pequeña reflexión porque seguramente a este video lo van a responder un par de orcos kirchneristas u orcos zurdos diciendo algo que veo que dicen siempre cuando hablas de temas económicos y de que viene todo bien en la Argentina. Este es el dato de inflación de septiembre. Para septiembre, comparemos la diferencia, ¿no? Acá tenemos todo. Barras bien para arriba y acá tenemos barras que están un poquito más para abajo. De hecho, tengo que bajar el PDF para poder visualizarlo mejor. La inflación, el porcentaje de inflación mensual, septiembre del 2024, 3,5%. Ya vamos a hablar de lo que viene para octubre, o sea, en los datos de noviembre. En alimentos, la inflación, miren cómo bajó alimentos. Alimentos está en 2,3%, ya no es más 12%. Podemos decir que bajamos de manera interanual un 10% comparando mes a mes, para que nadie me carpetee y diga otra cosa, mes a mes los alimentos. Y recordemos que esta curva iba ascendente con Massa, con Milei la curva va descendente porque va a seguir bajando mucho más todavía. El máximo valor, si queremos tomarlo, que es de vivienda, agua y electricidad, que son los subsidios, es 7,3% el aumento que hubo. Y acá tenemos 7,1% en subsidios, que los subsidios estaban totalmente pisados porque había inyección continuamente económica de monedita, de papeles totalmente falsificados y de colores en la calle. Una economía totalmente estimulada para que parezca que de manera ficticia había consumo y era toda una mentira que en algún momento esa burbuja iba a explotar. Y hoy, un año después, aún haciendo quita de subsidios porque el Estado, para que podamos estar pagando a precio real lo que nos mintieron durante los últimos 20 años, es exactamente lo mismo. Entonces,
todas estas variables que estamos viendo que van a la baja son un logro económico de Javier Milei. Y esto no solamente queda acá, porque esto continúa. Recién dijimos que había una brecha del 200% o más entre el dólar oficial con Sergio Massa y el dólar blue. Hoy en día esa brecha está en menos de 13%. Hoy el valor es más bajo, pero me encanta este gráfico que lo saqué de FranFiHub, porque fíjense cómo las dos brechas van naturalmente acortándose y van a chocar en algún momento. Hoy el dólar blue está en 1095 pesos y el dólar oficial está en 1025 pesos. ¿Entienden? Con Massa el dólar blue estaba a 1045 pesos. Y el dólar oficial tiene una devaluación continua que es el crawling peg al 2% que mensual, lo cual hace que el dólar esté flotando, no esté más fijo, no esté más totalmente congelado. Ahora, en algún momento van a converger, como dijo Javier Milei, que era parte de su plan económico, que los dólares converjan. Eso no quiere decir que se vaya a eliminar el cepo, porque todavía faltan un par de instancias más para que se elimine el cepo de manera natural, sin recurrir a endeudarnos para hacer esto. Pero tenemos que entender que antes la brecha con el dólar iba así de esta manera, y ahora la brecha con el dólar va así, de esta manera. Y esa es la clara diferencia entre tener un abogado, presidente de facto para aquella época, también en el año 23, jugando a ser ministro de Economía, o sea, jugando con el futuro de todos nosotros en donde más nos duele, que es en el bolsillo, y un economista haciendo las cosas que un economista tiene que hacer porque entiende totalmente del tema. Ahora, escuchen esto porque es muy importante, y si les está gustando el video hasta ahora, de nuevo les pido un like, o que se suscriban y que activen la campanita, pero escuchen esto porque es muy importante. Hoy en día, ¿cuál es la forma en que los orcos nos atacan y nos dicen cada vez que damos buenas noticias de medidas económicas y cómo estamos construyendo las bases para un futuro mejor justamente en los bolsillos, donde más tal vez nos importa hoy en día que haya un progreso? Es que el poder adquisitivo claramente es una parte más golpeada, porque sí hubo un sinceramiento de los precios, dejaron de estar los precios totalmente pisados y atrasados. Además de eso, también los subsidios tuvieron un impacto porque pasó exactamente lo mismo. El gobierno dejó de subsidiar. Recordemos, los subsidios eran casi un 80% lo que nos pagaba el gobierno. El gobierno nos daba una ayudita con las tarifas para que el 80% lo paguen ellos y el 20% nosotros. Entonces el gobierno recién redujo un 30%. O sea, ni hoy estamos pagando cerca del valor real. Estamos pagando un 50%. Pero muchos atacan diciendo que el poder adquisitivo aumentó y el costo de vida está súper alto y demás. Tienen que entender esos orcos, que no creo que la vayan a entender, pero los argentinos de bien tenemos que entender que si bien es una realidad que nos está afectando de esta manera, esto se debe a que tuvimos que estar limpiando todas las políticas de mierda de los últimos 20 años, sobre todo del último año, que fue la campaña electoral más sucia de la historia, porque invirtieron una banda de guita para ganarle a Javier Milei por las aspiraciones, casualmente aspiraciones presidenciales de Sergio Massa. Nosotros tenemos que tener un poco más de paciencia y ver, porque estos son variaciones interanuales, porque sí, interanualmente el poder adquisitivo es un 30% de pérdida que tenemos, pero lo que realmente importa acá es verlo de manera interanual desde este año al año que viene, porque este año se implementaron políticas de liberalismo, de ideas de libertad de Javier Milei, que van a impactar en el año que viene. Entonces, yo quiero ver dónde se van a meter los cucas cuando el año que viene vean que realmente a partir de todas las inversiones que se van a hacer en el país, que eso vamos a hablar en otro video, porque los sueldos van a mejorar, incluso lo de los jubilados. Me animo a decir ahora, clipeen, guarden esto, porque realmente pongo las manos en el fuego por este modelo económico que está adoptando Javier Milei y Toto Caputo, que no es un dato menor para el país. Y ahora vamos a ver los datos de noviembre de Javier Lanari, el subsecretario de prensa, porque, bueno, él fue lo que me inspiró a hacer este video para poder traerles a ustedes, porque entiendo que no todo el mundo está en esta red social que estamos viendo ahora. Pero para noviembre la inflación va a ser de 2,5%. Un punto por debajo del mes pasado. Alimentos 1,3%, no hubo prácticamente variación en alimentos. El dólar a 1.135 pesos, eso ya es una realidad que hoy en día lo estamos viendo. Brecha cambiaria 10% va a ser incluso menos. Y el riesgo país sigue bajando, por lo tanto los mercados internacionales siguen confiando en el proyecto de Javier Milei. Argentina se salvó de una hiperinflación y convertirse en una Cuba, en una villa miseria gigantesca, en ser la peor villa de todo el mundo.